Continuando con la segunda parte de la trilogía de videos que he querido elaborar sobre exopolítica, seguiremos hablando acerca de los proyectos en la sombra que existieron durante la denominada era moderna de los ovnis, así como el papel de cada uno de estos proyectos en la recuperación de las naves estrelladas. Prepárate muy bien, porque en esta ocasión te presento Exopolítica del siglo pasado, segunda parte. Bienvenidos. Proyectos Red Light y Snowbird. Durante este tiempo se siguió trabajando en el libro amarillo bajo el proyecto Gleam y se inició el proyecto Red Light para probar el vuelo de las naves alienígenas capturadas que despedían una luz roja. El personal era sometido a un examen de seguridad y a una autorización presidencial, pero el presidente nunca fue autorizado a acceder a estos lugares. Es así que se confió al ejército la constitución de una organización supersecreta para la protección de los proyectos extraterrestres. Esta es la NRO, la Organización Nacional de Reconocimiento, ubicada en Fort Carson, Colorado. También fue creada la Fuerza Delta o Boinas Negras, equipos de vigilancia para todo aquello que tenga que ver con los extraterrestres. Un segundo proyecto denominado Snowbird siguió inmediatamente. Su función era la de dar una explicación oficial a los avistamientos accidentales de las naves del proyecto Red Light, haciéndolos pasar por pruebas aéreas de la USAF. Se fabricaron naves discoidales Snowbird con tecnología convencional, probablemente el modelo Avro, que hicieron vuelos de demostración para la prensa. Este proyecto también fue utilizado para desacreditar las verdaderas observaciones de las naves extraterrestres. El proyecto Snowbird cumplió perfectamente su misión. Los informes sobre ovnis disminuyeron sensiblemente durante los años siguientes. El grupo cuántico. En mayo del año 1954, el presidente Eisenhower creó mediante decreto NSC 5411 un grupo de estudio que debía examinar los hechos, pruebas y mentiras de los extraterrestres y descubrir la verdad sobre ellos. Fue conocido como el Grupo Cuántico por el nombre del lugar de las primeras reuniones, la base aeronaval de Cuántico. El grupo de estudio lo integraban 35 personas que conocían el secreto y miembros de la CFR, conocidos como el Grupo de la Sociedad Jason. Se invitó a Edward Teller, padre de la bomba atómica, a participar también. El Dr. Zbigniew Brzezinski presidió estas reuniones durante los primeros 18 meses. Sin duda alguna, uno de los temas a tratar fue un extraño descubrimiento realizado en julio del año 1954. Entonces, observadores de la base White Sands descubrieron dos cuerpos esféricos de 10 kilómetros de longitud orbitando la Tierra en dirección este-oeste, a una altura de 1000 kilómetros y una velocidad de 28.000 kilómetros por hora, completando de este modo un giro en torno a la Tierra en menos de una hora. Al principio se pensó en asteroides que habían quedado orbitando la Tierra, pero luego tuvo que desecharse esta hipótesis. Parecían tratarse de satélites, pero si así fuese, no eran satélites norteamericanos. Después de un tiempo, estos satélites desaparecieron tan misteriosamente como habían aparecido. Majestic 12. Mientras tanto, Nelson Rockefeller pasó a convertirse en el coordinador de los servicios secretos. En su nuevo puesto estaba directa y exclusivamente subordinado al presidente. Tomaba parte en las sesiones del gabinete, del CFR y del Consejo Nacional de Seguridad, el más alto comité director del gobierno. Incluso cuando por decreto NSC 5412 se creó el MJ2 en diciembre de 1954, se le dio a Rockefeller el puesto de director. El grupo se componía de varios miembros ad hoc, es decir, contratación temporal según el orden del día de la reunión. En contrapartida, los miembros permanentes eran Rockefeller, un miembro de cada uno de los ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores y el director de la CIA. Este grupo también fue llamado Comité 5412, Grupo Coordinador de la Planificación o el Grupo Especial. Por decreto NSC 5412-1, se obligó a que dicho comité ejecutivo aprobase las operaciones secretas, mientras que en el pasado tales operaciones solo se ejecutaban con la única autorización del director de la CIA. Este comité debía dirigir y controlar todas las actividades secretas en relación con la cuestión extraterrestre. El decreto 5412-1 tuvo seguidamente que explicar la razón de sus numerosas reuniones en el supuesto que el Congreso o la prensa se volviesen curiosos. El MJ2 estaba integrado por Nelson Rockefeller, Allen Dulles, director de la CIA, John Foster Dulles, ministro de Asuntos Exteriores, Charles Wilson, ministro de Defensa, el almirante Arthur Radford, jefe del Estado Mayor, John Edgar Hoover, director del FBI, y 6 hombres del directorio del CFR llamados los Sabios.
Los sabios eran miembros de la sociedad Jason, que normalmente reclutaba a sus miembros de otras sociedades secretas como los Skull and Bones, Calavera y Huesos, y los Scroll and Keys, Pergamino y Llaves de Harvard y Yale. Estos sabios eran directores del Consejo de Relaciones Exteriores. El MJ-12 contaba pues con 12 miembros, los 6 primeros procedentes de cargos del gobierno y el grupo de sabios, formado por 4 ejecutivos y directores del Consejo de Relaciones Exteriores y más tarde de la Comisión Trilateral. Gordon Dean, George Bush y Zbigniew Brzezinski formaban parte de la misma. Los más importantes y los más influyentes de los sabios que colaboraron en el MJ-12 fueron John McCloy, subsecretario de Guerra durante la Segunda Guerra Mundial; Robert Lovett, secretario de Defensa en la administración de Harry Truman; Averell Harriman, secretario de Comercio durante la administración de Harry Truman; Charles Bolin, especialista soviético cuando se unió al Departamento de Estado de los Estados Unidos en 1929; George Kennan, miembro del Departamento de Estado en la División de Asuntos Europeos del Este en la administración de Roosevelt; Dean Acheson, secretario de Estado de los Estados Unidos desde el año 1949 hasta el año 1953 y también consejero de 4 presidentes de los Estados Unidos. Su influencia política debía permanecer hasta los años 70. Es significativo que tanto Eisenhower como los 6 primeros miembros del MJ-12 procedentes del gobierno hayan sido asimismo miembros del CFR. El MJ-12 aún existe. Bajo el mandato de Eisenhower y de Kennedy, con el fin de despistar, se llamó Comité 5412 o el Grupo Especial. Durante la administración Johnson se llamaba Comité 303, ya que el nombre 5412 había sido divulgado en el libro El Gobierno Secreto. Bajo el mandato de Nixon, Ford y Carter se denominó el Comité 40. Bajo Reagan, el Comité PI 40. Luego sería conocido como el Grupo de Interagencia Superior SIG. En estos días, según mi propia opinión, este nombre ha cambiado por Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales o ATIP. Rockefeller construyó para el MJ-12 y el Grupo Cuántico un centro de reuniones secreto en Maryland, al cual solo se podía acceder por avión, de modo que los encuentros podrían realizarse sin temor a la curiosidad ajena. Este lugar secreto recibió el nombre de Country Club, el club de campo, y ofrece instalaciones completas, incluso un centro de reposo y de reuniones. Satélites extraterrestres. Poco después de la fundación de la MJ-12 reapareció la alarma sobre los artefactos desconocidos orbitando la Tierra. Durante la noche del 25 de abril del año 1955, los observatorios de Leningrado en Rusia y Monte Palomar de Estados Unidos descubrieron solo uno de los cuerpos esféricos descubiertos del año anterior que había reaparecido a una altura de 500 kilómetros. Durante el día, los presidentes de ambas potencias convocaron a una reunión extraordinaria en sus respectivas capitales para tratar este tema. En Estados Unidos, el Comité de Seguridad Nacional aconsejó convocar a una cumbre con las grandes potencias, Rusia, Inglaterra y Francia, para averiguar si acaso el satélite era de fabricación rusa. La cumbre de 3 días de duración se fijó para el 18 de julio del año 1955 en Ginebra, Suiza. Durante todo el tiempo que duró la reunión, se evitó por todos los medios por parte de las potencias aliadas de Estados Unidos, Inglaterra y Francia mencionar las palabras satélite, objeto desconocido, etc. Las conversaciones se centraron en el tema de la investigación astronáutica y se llevaron al cabo de las posibles investigaciones conjuntas o paralelas sobre este terreno. Sin embargo, los rusos no aceptaban abiertamente las propuestas americanas. Solo prometieron estudiarla detenidamente, considerarla de sumo interés. La Casa Blanca y el Pentágono no quedaron satisfechos con esta respuesta y tampoco con la escasa información obtenida en la cumbre, a pesar de ser 3 contra 1 a la hora de observar, sugerir y proponer. Pero al finalizar el mes, ya estaba claro para ambas superpotencias que el satélite no era de fabricación terrestre. Los científicos que por parte de Rusia y América estudiaban el caso se vieron en la necesidad de hacer unos informes totalmente inusuales, paradójicos y alarmantes. El objeto seguía acelerando su velocidad de giro en torno a la Tierra de un modo preciso, ganando unos segundos en su velocidad en cada mes transcurrido, y si su trayectoria no era controlada o detenida, podría convertirse en una grave amenaza. Las dos superpotencias se pusieron de acuerdo para el lanzamiento de cohetes equipados con cámaras electrónicas y teleobjetivos a una altura de 500 kilómetros. Tan pronto como los laboratorios científicos americanos y rusos tuvieron la constancia fotográfica de la naturaleza del satélite, el objeto esférico se evaporó desapareciendo sin dejar rastro como el año anterior.
Este hecho hizo que se archivase toda la documentación que se reunió sobre el incidente y no se diera en absoluto a conocer al gran público. Cuántico 2. En noviembre del año 1955, por decreto NSC 5412-2, se creó un comité de estudio de todos los factores tendientes a establecer y ejecutar un plan director para la política extranjera en la era nuclear. Una vez más, solo se trataba de un vulgar pretexto que debía ocultar el fin real del estudio, es decir, la cuestión extraterrestre. El NSC 5412-2 se creó solo como una tapadera en el supuesto de que la prensa comenzara a buscar las razones por las cuales hombres tan importantes se reunían tan frecuentemente. Se trataba ni más ni menos que de una segunda fase del grupo cuántico, ahora llamado Cuántico 2, cuyas reuniones fueron presididas por Henry Kissinger. Nelson Rockefeller fue un asiduo visitante a todas estas sesiones. A finales del año 1956 el grupo de estudio fue aparentemente disuelto y Henry Kissinger publicó en 1957 los resultados supuestamente oficiales bajo el título Armas nucleares y política extranjera, publicado por el CFR en editorial Harper Brothers en Nueva York. Aunque realmente Henry Kissinger escribió más del 80% de este manuscrito durante sus estudios en Harvard. El grupo de estudios continuó sus trabajos en secreto. Solo nos queda hacernos una idea de la importancia que Henry Kissinger le daba a este grupo de estudios, escuchando las declaraciones de su esposa y sus amigos. Muchos de entre ellos admiraban el hecho de que éste abandonaba su casa muy temprano y regresaba por la noche, sin hablar con nadie y sin contestar ninguna pregunta. Parecía vivir en un mundo en el cual no había sitio para ningún otro. Estas declaraciones son muy significativas. Los resultados del estudio sobre la presencia y los actos de los extraterrestres debieron impresionarle profundamente. Henry Kissinger no volvió a ser el mismo durante el tiempo que duraron estas reuniones, y nunca más conoció acontecimientos tan graves como en esa época. Trabajaba a menudo hasta muy tarde, después de un intenso día de trabajo. Estas circunstancias fueron lo que le condujeron finalmente al divorcio. Una de las conclusiones más destacadas de este estudio sobre los extraterrestres fue que no se podía decir nada al gran público, ya que su conocimiento hubiera conducido probablemente al derrumbe de la economía, de las estructuras religiosas y al pánico nacional que desembocaría en una anarquía total. De esta forma, la conspiración del silencio siguió adelante. La financiación de los proyectos y de la investigación debía, por lo tanto, conseguirse de fuentes extragubernamentales. Como solución intermedia se consiguió dinero del presupuesto militar y de los fondos secretos disponibles de la CIA. Mientras tanto, ocurrió algo imprevisto. Ignorando los consejos y directrices para establecer un proyecto conjunto en el control del espacio, el 4 de octubre del año 1957, ante la sorpresa del mundo y la irritación de los aliados, los rusos tomaron la delantera en el lanzamiento del Sputnik 1, el primer satélite artificial terrestre. Esto fue lo que precipitó el inicio de la carrera espacial entre ambas superpotencias y, durante los 12 años siguientes, los militares soviéticos y norteamericanos fueron confirmando lo que ya sabían o imaginaban y mucho más. Kennedy. Bien podríamos llamar a los años 1959 a 1969 la década maravillosa. Al menos lo fue para el Majestic 12. En el año 1959, por fin el proyecto Sigma, gracias a la utilización de un lenguaje binario de computadora, logra iniciar una rudimentaria comunicación por radio con los extraterrestres de Zeta Reticuli. En 1960, bajo el proyecto GLIM, fue creado el proyecto Plato con la misión de organizar un aterrizaje para establecer relaciones diplomáticas con los Zeta. El programa espacial oficial de los Estados Unidos fue notablemente incrementado por el presidente John Kennedy. Al principio de su mandato, el 25 de mayo de 1961, un Kennedy firme y sereno asombró al mundo prometiendo que antes de finalizar la década, un hombre norteamericano caminaría sobre la luna. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Citizens,
that we shall send to the moon 240,000 miles away from the control station in Houston, a giant rocket more than 300 feet tall, the length of this football field, made of new metal alloys, some of which have not yet been invented, capable of standing heat and stresses several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communications, food, and survival on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth, re-entering the atmosphere at speeds of over 25,000 miles per hour, causing heat about half that on the temperature of the sun, almost as hot as it is here today, and do all this, and do it right, and do it first before this decade is out, then we must be bold. El 24 de mayo del año 1962, en una base del estado de California, Kennedy y otras personalidades de Estados Unidos asistieron a un nuevo encuentro con la Federación Galáctica. La noticia del encuentro se filtró por vía diplomática, siendo descrito por el cónsul Alberto Perego, testigo ocular de los hechos. Según otra información que circuló entre los grandes del Pentágono y los responsables de la política, Kennedy tuvo un segundo encuentro con un ser extraterrestre el mismo año. A este nuevo contacto siguieron otros hechos que confirmaron a Kennedy en una determinada línea de acción y de política internacional. Pero llegó el momento en que Kennedy descubrió parte de la verdad con respecto a los presupuestos secretos y los extraterrestres, y, en el año 1963, dirigió un ultimátum al Majestic 12. Amenazó al comité de acabar con el problema de los presupuestos secretos si ellos no lo hacían. Informó al Majestic 12 de su intención de dar a conocer al pueblo americano la existencia de los extraterrestres y preparó un plan para llevar a cabo esta decisión. La decisión del presidente Kennedy inquietó a los responsables y el Majestic 12 decidió desaparecerlo, y la operación fue llevada a cabo el 22 de noviembre de 1963 por agentes del Majestic 12 en Dallas. La comisión Warren para investigar el asesinato fue una farsa. Se componía en su mayoría por miembros del CFR. Los esfuerzos por confundir al público de Estados Unidos fueron exitosos y en los años posteriores, muchos otros norteamericanos que habían intentado sacar la verdad a la luz han sido a su vez desaparecidos también. El primer aterrizaje. El 25 de abril del año 1954, una nave Z aterrizó en la base aeronaval de Holloman, Nuevo México, y dos Z descendieron para un encuentro de 3 horas de duración con 2 oficiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Afirmaron que su planeta se extinguía y que no podían vivir allí mucho tiempo más, y se estableció un principio de acuerdo. Mientras tanto, en los inicios de los viajes espaciales y de los alunizajes, cada expedición era acompañada por naves extraterrestres, generalmente de la Federación Galáctica. En las fotografías enviadas por las sondas a la Luna se pudieron reconocer cúpulas y grandes construcciones en forma de bola parecidas a silos, así como enormes vehículos en forma de T para allanar terrenos que dejan profundas huellas en la superficie lunar, y naves extraterrestres grandes y pequeñas. La mayoría de los astronautas de las misiones Apolo han resultado tremendamente impresionados por lo que han visto. A su regreso, su vida, así como algunos rumores sobre ellos, demuestran fehacientemente las presiones a las cuales se les ha sometido para obtener así su silencio absoluto bajo pena de muerte. El 20 de julio del año 1969, incluso los astronautas del Apolo 11 llegaron a observar y filmar las ruinas de una antigua base extraterrestre. El Tratado de Griada. De acuerdo con los testimonios presentados en videos anteriores sobre la reunión entre Eisenhower y los extraterrestres, el orden de los acontecimientos es el siguiente. En el año 1953, la raza de extraterrestres conocida como los grises llega en gigantescas naves espaciales hasta la Tierra y las mantiene en la órbita del planeta. Los testimonios de los informantes no revelan si el gobierno conocía las intenciones de estos extraterrestres. El 20 de febrero del año 1954, la raza de extraterrestres conocidas como los nórdicos se reúne con Eisenhower y su equipo en la base de Edwards. Los extraterrestres le ofrecen a los norteamericanos deshacerse de los grises a cambio de que el gobierno de Eisenhower destruya las armas nucleares norteamericanas y abandone la carrera armamentística. De acuerdo con los testimonios de varios exmilitares, Eisenhower y su equipo no llegaron a ningún acuerdo con los nórdicos porque los norteamericanos
estaban más interesados en conseguir tecnología extraterrestre que en deshacerse de los grises o abandonar la carrera nuclear. No es claro si la oferta de deshacerse de los grises fue hecha a pedido del gobierno norteamericano, que al ver las naves de los grises orbitando el planeta, podrían haber temido un ataque por parte de estos, o si fueron los nórdicos quienes advirtieron a la administración de Eisenhower que los grises eran una amenaza para la humanidad y que debían deshacerse de ellos. En algún momento entre febrero y diciembre de 1954, los extraterrestres grises se reúnen con el gobierno norteamericano y firman un tratado secreto. El testimonio de William Cooper, quien sirvió en la inteligencia de la Marina norteamericana del año 1970 al año 1973, cuenta lo que sucedió después de que el presidente Eisenhower rechazó la oferta de los nórdicos la noche del 20 de febrero del año 1954. Más adelante, en el año 1954, los grises de grandes narices que habían estado orbitando la Tierra aterrizaron en la base de la Fuerza Aérea de Holloman. Llegaron a un acuerdo básico. Esta raza se identificó a sí misma como proveniente de un planeta alrededor de la constelación de Orión. Dijeron que su planeta estaba muriendo y que en un futuro ya no podrían ser capaces de sobrevivir allí. En el año 1971 tuvo lugar un segundo aterrizaje de los Zeta, esta vez en la base aeronaval de Edwards. Este acontecimiento histórico había sido previamente preparado y los detalles del acuerdo previstos con anterioridad fueron ratificados. El presidente Nixon se reunió con los Zeta y se firmó el acuerdo formal entre Quasga y Estados Unidos. Se recibió entonces al diplomático KRL. Estos dos aterrizajes y los encuentros fueron filmados y las películas existen aún hoy en día. El llamado Tratado de Greada estipulaba que Quasga no se inmiscuirá en asuntos de Estados Unidos y Estados Unidos hará lo mismo con Quasga. Estados Unidos construirá una serie de bases subterráneas para el uso exclusivo de Quasga y 2 de ellas se adaptarán para la utilización conjunta. Quasga facilitará ayuda científica y tecnológica a Estados Unidos. Estados Unidos mantendrá en secreto la presencia de Quasga en la Tierra. Quasga no hará tratos con otras naciones de la Tierra. Estados Unidos ocultará a los ciudadanos de su nación las actividades de Quasga, como son abducciones, mutilaciones de ganado, experimentos, entre otros. Quasga entregará regularmente al Majestic 12 y al Consejo de Seguridad Nacional una lista de sus contactados y abducidos humanos. Cada nación acogerá a un embajador de la otra durante todo el tiempo que el tratado permanezca en vigor. Ambas naciones intercambiarán también 16 individuos con el fin de aprender a conocerse mutuamente. Tras el tratado, el proyecto GLIM cambió su nombre a Proyecto Aquarius, absorbiendo a todos los proyectos previos y abarcando aún más. Así, mientras los invitados de Zeta residían bajo tierra, los invitados terrestres fueron a Zeta Reticuli y visitaron Quasga. Este fue el denominado Proyecto Serpo. El intercambio de tecnología se realizó en las 2 bases conjuntas, en Dreamland, Nevada y en Dulce, Nuevo México. Dreamland es también conocida como el Área 51. Los intercambios se hicieron más específicamente en el llamado Sector 4 del Área 51. Este Sector 4 fue también conocido por los nombres clave S4 y el lado oscuro de la Luna, de cuyo nombre han surgido tantos malentendidos entre los investigadores. Todos los terrenos utilizados por los Zeta, así como el personal allí destinado, son aún hoy en día controlados exclusivamente por la Fuerza Delta y por el DON, Ministerio de la Marina, que pese a su nombre no tiene nada que ver con la Marina. En los años siguientes comenzaron a llegar otros miembros de la Confederación del Everón, insectoides y reptilianos procedentes de las constelaciones de Orión y Draco, todos ellos aliados de los Zeta. La Unión Soviética. Pero los Zeta engañaban a Estados Unidos, a la vez que prometían no hacer tratados con otras naciones de la Tierra, enviaban mensajes a los rusos. En 1971 y nuevamente en 1972, el Dr. Trotsky detectó señales anómalas provenientes del espacio que sonaban como mensajes debido a la continuidad de sus codificaciones. Ante este extraordinario hecho, un grupo de 31 expertos rusos se trasladó a Siberia, donde la interferencia radial es mínima, previstos del equipo más avanzado. Los radiotelescopios captaron desde 4 puntos diferentes de la entonces Unión Soviética dichas señales. Trotsky anotó en su cuaderno de investigación que se trataban de señales provenientes de un vehículo estacionado en el espacio. Posteriormente a esto, los Zeta descendieron y firmaron también un tratado con la Unión Soviética que facilitó la base de Kapustin Yar para los intercambios. Decepción. Para entonces ya se había hecho evidente para el Majestic 12 que los Zeta los estaban engañando e incumplían con el tratado. Se comenzó a sospechar que los Zeta no estaban facilitando la lista completa de sus contactados y abducidos, y se temía que no todas las personas secuestradas habían sido devueltas.
Asimismo se sospechaba que colaboraban también con la Unión Soviética, cosa que se confirmaría posteriormente. En muchos lugares dentro y fuera de Estados Unidos se descubrieron cadáveres de personas y de animales mutilados. Los lugares favoritos de los Zeta para hacer estas fechorías eran las selvas del Amazonas y de Vietnam, donde no tuvieron reparos en mutilar soldados norteamericanos. Una conclusión importante fue la que los Zeta utilizaban a los humanos como animales para conseguir secreciones glandulares y hormonales de la sangre, así como para espeluznantes experimentos genéticos. Se admitió que los Zeta utilizaban y secuestraban un gran número de humanos con el fin de examinarlos y manipulaban a otros con la ayuda de sociedades secretas y mediante extraordinarios poderes psíquicos. Los Zeta declararon que su forma de actuar era necesaria para su supervivencia. Explicaron que su estructura genética se encontraba tan deteriorada que no podían reproducirse. Declararon que si no podían mejorar su genética, su raza desaparecería. El Majestic 12 consideró sus pretextos con mucha desconfianza. No obstante, dado que las armas terrestres eran inútiles frente a las suyas, decidió mantener relaciones amigables con ellos, hasta haber desarrollado una tecnología lo bastante avanzada para vencerlos militarmente. Se comenzó entonces con el proyecto Joshua, dedicado a crear un generador de ondas infrasónicas a partir de un arma sónica requisada a los nazis y que era capaz ya en esa época de horadar un blindaje de 10 centímetros de grosor a una distancia de casi 2 kilómetros. Se pensó que esta arma sería eficaz para neutralizar a las naves Zeta y a sus armas de rayos. Queda hasta aquí la segunda parte de este video. Con toda esta información te invito como siempre a que saques tus propias conclusiones y a que por favor no dejes de compartirlas conmigo en la caja de comentarios. Te invito a no perderte la tercera parte de esta trilogía. Y si aún no la has visto, ve a mirar la primera parte, los links quedarán en la descripción. Soy André Luis y te dejo mi más exopolítico saludo. Hasta el siguiente video.